Recordarles nuevamente. Es como algo importante que Él les está recordando constantemente. ¿Cuántas veces les había recordado? No podría decirlo, pero es importante que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. El Señor Jesucristo bendiga después de su palabra. Se les corrija, hermano. Padre Santo y Dios bendito, delante de tu santa presencia, con tu Biblia abierta, mi Señor, Amén. nos acercamos a ti con corazones humildes, hambrientos y sedientos de tu palabra y de tu espíritu, mi Señor. Somos como niños en esta mañana, en esta noche, Amén, deseosos de aprender, de conocer un poco más de usted, mi Señor. Deseosos de que usted nos hable tu santa y bendita palabra y que la misma pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos ahora, mi Señor, mientras nos sentamos y mientras meditamos en su santa y bendita palabra y ponemos por obra lo que usted nos dice, mi Jesús. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Alabados al nombre del Señor. Yo le decía la vez pasada que entre más predicamos de unidad, el enemigo nos ataca. Y nos ataca y no dejará de atacarnos porque de alguna manera, mi amado hermano, él no lo sabe todo, pero él presiente que hay cosas que se están dando. Entonces, hemos dicho, declarado, que estas cosas no van a hacer que nosotros, estas cosas no nos van a atemorizar. Continuaremos predicando el mensaje que Dios nos ha dado. Sí, Señor. Y en la sazón correcta. La sazón correcta es, como siempre lo hemos dicho, alcanzar esa estatura plena de un varón perfecto. Alcanzar la adopción. Que podemos entrar en esa unidad, en esa estatura de un varón perfecto y a esa adopción si primero hay unidad entre nosotros. Si no hay unidad, la unidad de Cristo en su iglesia, la que viene por medio del Espíritu Santo y la revelación, si no hay esa unidad, escasamente o difícilmente podríamos entrar allí, a esa estatura, porque van a haber disparidad de conceptos, disparidad de pensamientos, y Dios lo primero que quiere es aquietarnos y alinearnos. Amén, en su palabra. Amén. No en el pensamiento de un hombre, o en la doctrina de un hombre, o en el pensamiento de alguien, sino en la revelación de la hora, en la sazón de la hora. Les decía la vez pasada que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en doctrina estaban en unidad. El ministerio que Dios le había dado a cada uno de los dos, uno era pastor, Pedro, y había sido enviado a los judíos. El apóstol Pablo era predicador para los gentiles, pero era profeta, maestro, apóstol y un mensajero de la primera edad. En doctrina estaban totalmente unánimes y no se conocían y predicaban exactamente lo mismo. Amén, amén. Porque no era el intelecto de ellos, sino era el Espíritu Santo guiándolos siempre hacia la palabra. Y los guiaba por medio de la revelación divina. La misma revelación que tenía el uno la tenía el otro. Y en un tiempo, vamos a leer eso, tuvieron que reunirse a tratar de un tema vital e importante de la iglesia. Y salieron de ahí más unidos. Amén, amén. Porque donde está el Espíritu Santo, dice un cántico, allí hay libertad. Amén. Donde realmente fluye el Espíritu Santo, hermano,
Los pensamientos, los conceptos humanos tienen que desaparecer. Y nosotros venimos con muchos conceptos, con muchos pensamientos, pero tenemos que ir cediendo a esos conceptos y pensamientos de hombre. Aquellos me parece, de pronto, quizás, bueno sería, si no es de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios y a la revelación de la hora, es mejor que lo dejemos a un ladito, por muy bueno que parezca. Porque dijo el apóstol Pedro que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hemos colocado muchos principios que no son nuestros, sino del profeta de la edad, cuando él dice, mi amor hermano, que a causa muchas veces del sentimentalismo se echa a un lado la palabra para congraciarse con los hombres, lejos de nosotros, todos nosotros, echar a un lado la palabra para congraciarnos con los hombres. Nosotros, mi amor hermano, a causa de estas cosas, amistades nos han dejado. Amén. Y nos ha dolido lo más profundo de nuestros corazones. A causa de pararnos, mi amor hermano, no somos populares. Parecemos como personas raras, extrañas, pareciéramos como personas que quisiéramos estar solos y aislados, pero que no sea esa la percepción humanamente, la primera que nos tomemos. Porque amamos y queremos compañerismo y queremos tener unidad con todo el mundo, pero de acuerdo a la palabra. Por eso sabiamente la palabra dice cómo pueden estar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amén, amén. Y siempre se los he dicho, es una condición que se da por sí sola. Por mucho que usted trate y pretenda mantener algo que no es de la misma naturaleza, algún día se rompe. Porque es un estado, una condición que por sí misma se da. Usted por mucho que pretenda de tener dos naturalezas distintas y presionar para que se mantenga, algún día se rompe eso. Entonces, a causa de todas estas cosas, mi amor hermano, a causa de la palabra y a causa, como dijo el profeta en una ocasión, me agrada un hombre que aunque esté errado se mantiene firme en sus convicciones. Nosotros tenemos derecho, mi amor hermano, a tener unas convicciones y como siempre hemos dicho, tenemos una doctrina, la doctrina la defendemos. Y la doctrina no solamente es del hermano Rubén como pastor de la iglesia, la doctrina de todos y cada uno de nosotros. Amén, la cual durante muchos años hemos venido cotejando, mirando, revisando y cada día se amplía más. Y por eso le damos gracias a Dios. Amén, amén. Para la doctrina es una cosa, la enseñanza, mi amor hermano, pero en comportamientos, fíjese que había unas diferencias entre Pedro y el apóstol Pablo. Unas diferencias, pero eran comportamentales, de conductas. El apóstol Pedro, con el mismo Espíritu Santo, mi amor hermano, a causa de la presión que ejercía, mi amor, que ejercían otros hermanos, por la cuestión del celo, ahora vamos a hablar de eso, del celo, del cumplimiento de la ley y todas estas cosas, hacía o hizo que el apóstol Pedro tuviese un comportamiento inadecuado o incorrecto. Y que el apóstol Pablo tuvo que decirle frente a frente, delante de todos, ¿sí es así, hermano? Si tú siendo judío mandas a judaizar a estos, ¿por qué te comportas como gentil? Creo que le digo. ¿Sí es así, hermano? Porque era de condenar, dijo el apóstol Pablo, y lo resistí y lo enfrenté cara a cara delante de todos. Porque cuando estaba solo se comportaba de una manera, y cuando estaba con otros hermanos simulaba y se comportaba de otra manera. Eran diferencias, pero de comportamiento. En doctrina estaba en humanidad, una unidad. Y el apóstol Pedro estaba sujeto primero a Dios. Amén, amén. Primero al Espíritu Santo. Y reconoció en el apóstol Pablo una autoridad de la palabra, al cual le bajó la cabeza y aceptó la corrección que Dios le estaba haciendo por medio del apóstol Pablo, hombre que vino mucho después que él. Así es. Y que él pudo haber dicho, y tú me vas a enseñar si yo estuve con el Señor Jesucristo, yo lo vi cuando lo crucificaron y lo vi cuando resucitó. Y pudo haber señalado de muchos requisitos y muchas razones para no aceptar la corrección que le estaba haciendo el mismo Espíritu Santo por medio de un hombre igual que él. Pero él no encontró en estas cosas, sino bajó su cabeza y dijo, amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo muchas veces nos hace correcciones a nosotros y nosotros quizás miramos, mi amado hermano, algunas condiciones y nos equivocamos. Amén, amén. Yo les decía la vez pasada,
que una de las causas por las cuales la iglesia de Dios o algunas denominaciones también no entran en la unidad es porque no hay sujeción. El hombre le cuesta hoy trabajo sujetarse a una autoridad. Y la Biblia dice que toda autoridad es colocada por Dios. Amén, amén. Si se refiere a las humanas y le da tanta importancia a las humanas, ¿cuánto más a las espirituales? Y él dijo, él mismo constituyó en su iglesia unas autoridades colocadas por él mismo. Así es. Pero él dijo, sería tan humilde que a muchos se les pasa por alto. Y a causa de la humildad, mi amor hermano, se está pasando por alto y muchas veces hasta se irrespeta. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Amén, amén. Y esto no es del hombre, esto es escogencia de Dios. Fue Dios quien colocó esas autoridades dentro de su iglesia, en el mundo entero. Tuvo que colocarlas y dejarlas ahí, constituirlas, para que pueda haber, mi amor hermano, un orden, porque Dios es un Dios de orden. Si esto no está en la iglesia, créanme que va a ser un caos. Todo el mundo tirando por su lado y todo el mundo tirando por su pensamiento, pero Dios dejó establecido una autoridad, un orden para que el hombre se sujete al hombre. Así es. ¿Me entienden, hermano? El que es espiritual reconoce dónde está la autoridad de Dios, que es por medio de la palabra, mi amor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, con el tiempo, el apóstol Pedro halló su lugar. Ahora vamos a dar cuenta que en la reunión que tuvieron ellos. Para cómo alcanzar esta unidad, yo les decía, fíjense, a veces es por falta de sujeción. Y les dije algo y lo voy a hacer comentar nuevamente. Y les dije, perdónenme, pero yo fui enseñado diferente. Y cuando uno respeta, uno respeta. Amén, amén. Cuando Dios coloca a alguien y uno está bajo la sujeción de ese alguien, uno tiene que respetar. Y uno tiene que saber cómo se dirige a esa persona. Y uno no puede entrar en tantas cosas que a veces uno dice, no, pero por la confianza que te tengo, no. ¿Por qué? Porque el objetivo se empieza a perder. Y muchas veces ya queremos hablarle a esa persona de tú a tú como si fuera cualquiera de nosotros. Y ojo, porque es muy delicado. Porque si damos cuenta empezamos a escurrirnos. Y después llega un momento que ya, mi amor hermano, no tenemos consideración o se nos olvida a quién estamos hablando. ¿Quién está enfrente de nosotros? Señor, amén. Y uno tiene que ser eso muy sabio y muy prudente, mi amor hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, con esto yo no, esto que se lo revele el Señor a cada uno, que trate el Señor con cada uno de nosotros. Pero él le decía, a veces cuando yo escucho que al hermano Rubén, al hermano pastor le dicen, tú, o Rubén, o ven acá, o cosas así como esa, no sé, a mí me da algo en el corazón, eso no tiene nada de malo. Yo sé que no tiene nada de malo. Pero yo tengo tantos años y yo todavía no me he acostumbrado, yo creo que yo no tuteo al hermano Rubén. Y me cuesta trabajo tutear a algunos de ustedes también. Siempre les hablo de ustedes. Ahora, no soy el ejemplo de ninguno. Pero el profeta dice, no hermano, mirad, no sabemos a quién tenemos enfrente de nosotros. Amén, amén, Amén. Señor. Y cuando nosotros empezamos de pronto a entrar en ese tipo de cosas, empezamos a perder el objetivo. Y la sujeción podría correr riesgo. Porque ya creemos que podemos hablar o decir cualquier cosa de cualquier manera, vuelvo y repito, sin consideración de quién tenemos enfrente de nosotros. Amén. Solamente revisémoslo, miremoslos y de qué manera lo hacemos, de qué manera, con qué actitud. Muchas veces Dios permite errores, pero ni siquiera por los errores nos da a nosotros derecho a una autoridad colocada por Dios a hablarle descomedidamente. Voy a repetir, a veces nos fijamos en los errores y porque hay errores que Dios permite para ver qué hay en nosotros, creemos que podemos hablarle descomedidamente a un siervo de Dios o a una persona, a un ministerio que Dios colocó. Tengamos cuidado. Amén, amén, Señor. Porque Dios le dijo, mira que te mando, no vayas a hablarle descomedidamente a mi siervo Jacob, y todavía no lo había transformado. Amén, amén. Pero era su hijo, era su siervo, y Dios no fue celoso con eso. Así Para es. todos nosotros somos hijos de Dios, mi amor hermano. Por eso tenemos que tener respeto y mirar cómo nos hablamos los unos a los otros. Son cositas pequeñas, pero que muchas veces la unidad no se da porque falta esas cosas. Porque el respeto empieza a perderse. Y empezamos a tratarnos como peores que personas en la calle. Y no es la manera, debemos conservar la unidad, mantenerla. Si hay cosas que la ponen en riesgo, en peligro, recuperar.
Hoy es enseñanza, hoy no es una predicación, es enseñanza. Quiero que me tenga paciencia y que me permita leer algunas cosas que son vitales. Fueron dichas por el profeta. Tienen que ser dichas como él las dijo para que podamos entrar en eso, mi amor. Estoy leyendo y poniéndonos al lado de Jesús y el mensaje es la unidad de Cristo con su novia y cómo entrar en esa unidad perfecta. Fíjense que la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dice: os lo vuelvo a repetir, creo, os lo digo nuevamente, si dos se pusiesen de acuerdo. ¿Cuál es la clave? Ponernos de acuerdo. Pero uno solo, mi amor hermano, no se puede poner de acuerdo él solo. Amén. Nosotros tenemos que tener a alguien para hablar con alguien y ponernos de acuerdo en cuanto a algo. Si hay diferencia, la diferencia no es que estén malas. Lo que está mal es la actitud que tomamos ante una diferencia. El profeta decía: yo tengo diferencia con mi esposa, pero no por eso me voy a separar de ella. Y con la que más tengo diferencia con mi esposa, pero no me voy a separar de ella por esta diferencia. Pues si no se separa y la Biblia enseña que hay que hablarlas, él hablaba aquellas cosas. Amén, así es. Son enseñanzas que tenemos, principios. Pero si nosotros como creyentes de este mensaje que defendemos a capa y espada tenemos diferencias el uno con el otro, lo que nos mata es la actitud que tomamos ante esa diferencia. Si tomamos la actitud correcta es ir y preguntarle al hermano o a la hermana aquello que dice o cree o piensa que yo no estoy de acuerdo y me gustaría ampliarlo por la palabra, por el mensaje, hasta que lleguemos a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, esto no nos puede separar tampoco. Así es. Yo tengo que respetar la forma como lo ve y él respetar la forma como yo lo veo. Entendiendo, mi amor hermano, que en la iglesia está la novia. Y por mucho, nunca todo el grupo en sí va a estar de acuerdo, nunca, porque está la iglesia. Así es. Entonces, si está la iglesia, es un grupo mixto. Si está la iglesia y está la novia, por más que nos esforcemos, no va a estar todo el grupo en unidad. Amén, amén. Habrá uno que verá las cosas como lo que son, como novia. Y habrá otro que verá las cosas como lo que son ellos, iglesia. Sí. Nación. Amén, amén. Ahí están los dos grupos, uno que es iglesia, que son los salvos, y otro que son la novia, que están en rapto. Y Dios le envía a cada quien que acuerda algo. Entonces, y aprovecho para hacer la cuñita. Yo creo con todo mi corazón, mi amor hermano, que Dios nos envió a predicar fue a la novia, no a la iglesia. Pero la iglesia está aquí, mi amor. Aleluya. Pero nosotros le predicamos a la novia. Amén. La novia entiende y se goza. La iglesia se molesta, se enoja. Amén, amén. ¿Así no es así? Amén, Y amén. todo el tiempo ha sido de esa manera. Sí. No, usted dijo esto, sí, pero es que yo no estoy predicando a la iglesia, estoy predicando a la novia. Y esto corresponde para la novia, no para la iglesia. Así es. Gloria a Dios. El profeta le estaba predicando a la novia y él dice aquí, año 62, mientras nos hablaba Jesús, uno encuentra que mientras trata con ministros, con hombres de negocios, con logias, donde quiera que uno vaya, donde tenga un grupo de hombres, uno encuentra diferentes ideas. Y por lo tanto, se debe tener una persona en la cual poner confianza y elegir a esa persona. Y todos trabajar con eso. Así como en el ejército, se le explica las jerarquías que hay en el ejército. Ahora bien, eso hablamos la vez pasada, tener confianza en alguien. El problema que en lo cual a veces fallamos es que no hemos logrado tenerle confianza a alguien. Ahí estamos fallando. Porque si la palabra dice que Dios mismo constituyó, mi amor hermano. Amén. Y yo les decía, porque el hermano Prada dice más adelante, coloca al hermano Neville como el hombre aquí en la iglesia, tiene que tenerle confianza. Ni siquiera dice, ténganme confianza a mí, que soy el profeta de la edad. Él no dice eso, hermano, él dice, yo propongo al hermano Neville. ¿Sí es así, verdad? Ahora, ¿por qué proponía el hermano Neville? Porque tuvo que haber visto características idóneas en el hermano Neville que eran dignas de confianza. Amén, amén. Porque yo le decía la vez pasada, la confianza no se puede colocar en cualquier persona. Porque la persona a quien vamos a colocar nuestra confianza debe ser digna de esa confianza. ¿Sí es así, mamá? Y yo le decía la vez pasada, yo creo que Dios ya colocó entre nosotros a esa persona a quien debemos de tenerle confianza. Y yo le decía, ¿quién más es nuestro hermano pastor? Amén. Señor, amén. ¿Por qué? Yo le decía, iremos entre nosotros.
Busquemos una persona que sea constante. La vez pasada tenía gripa, estaba mal, creo que ya se le ha quitado un poco, está mejor. Y estaba mal, mi hermano, y aquí estaba. Y cuando terminé el servicio, le dije, hermano, alguno de nosotros con esa gripa se hubiera quedado en su casa argumentando algo, argumentando que estaba enfermo. ¿Usted me entiende, hermano? Una persona constante, una persona firme, una persona que defiende, mi amor hermano, lo que Dios le ha dado, la doctrina. Nosotros no podemos colocar nuestra confianza en una persona que sea inconstante. No podemos colocar nuestra confianza en una persona que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra cosa. No podemos colocar nuestra confianza en una persona que es fría, mi amor hermano. ¿Entienden, hermano? Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El profeta decía, yo propongo al hermano Neville. No lo vamos a leer. Iba haciendo como un comparativo entre todo lo que estamos aquí. ¿Quién más podría ser? La persona a quien podríamos tenerle confianza. Es nuestro hermano pastor, no nos engañemos. Sí, Señor. Amén. Las acciones así, hermano. Amén, amén. Una persona que ha mostrado por su testimonio ser digna de la confianza de Dios, primeramente. Amén. Y segundo, nuestra confianza. Entonces, si nosotros hallamos a la persona en cual podemos depositar nuestra confianza, debemos de tenerle uno respeto y sujetarnos a él. Y mi amor hermano, cuando tenemos dudas, preguntas, inquietudes, con respeto, ir y preguntarle, porque le tenemos confianza a esa persona. Así es. Pero no ir hacia ella como que yo soy el que tengo aquí la razón. Como yo soy el que sé este errado, yo tengo que enseñarle porque él ha estado errado y está errado. Porque Dios no coloca ese tipo de personas así en su iglesia. ¿Usted me entiende, no, hermano? Entonces, el primero que tiene que estar claro soy yo, mi amor. Si yo creo que es un ministerio indicado por Dios, me tengo que sujetar a ese ministerio. Amén. Es acciones así, hermano. Porque entonces sería incoherente. Yo creo que sí lo puso, pero hermano, en estas cosas, él está errado. Y yo estoy bien. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Que Dios nos ayude en eso. Así es. Diferentes ideas, tiene que haber un poste de amarre. Y yo creo que Dios ha colocado un poste de amarre aquí en la iglesia. Poste de amarre es donde llegamos, acudimos, preguntamos y no es una persona ahora, no es una persona, un dictador, no es una persona que no podemos hablar, porque hemos visto, mi hermano, que podemos llegar y ha sacrificado el tiempo de su propia familia. Sí, Señor. Sí, Señor. Ha terminado de predicar y se queda ahí con 1, 2, 3 y la familia se va, nuestros hermanos se van y él se mantiene ahí escuchando. Y humanamente una persona se cansa, pero se mantiene vivo. ¿Me entiendes, hermano? Una persona que podemos llegar y podemos hablar con él. Entonces sigue diciendo el profeta, vamos hablando de la unidad. ¿Cómo llegar? ¿Cómo alcanzar? Ahora, he tratado de encontrar y he estado estudiando, ahora lo he dicho ante la congregación, he estado estudiando la iglesia primitiva. Escuchen, dice el profeta, he estado estudiando la iglesia primitiva y he observado la manera en que esos hombres ungidos prepararon la casa del Señor y el orden de adorar al Señor en la casa. Y eso me impresionó en gran manera. Y prediqué aquí hace algún tiempo sobre el tema de Joel 2. Yo restituiré, dice el Señor, todos los años que comieron la langosta y la oruga, el revolcón y las demás. Y comencé a estudiar sobre aquello, acerca de lo que aquellos hombres hicieron y la manera en que ellos cuidaron de la iglesia que Dios les había dejado para supervisar. ¿Hay un orden o no hay un orden? ¿Hay una autoridad o no hay una autoridad? Amén. Y si esa autoridad es colocada por Dios, Él siempre va a defender lo que Dios le dio. A muchos no les va a gustar, pero Él se va a mantener con lo que Dios le dio. ¿Usted me entiende, hermano? Amén. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora, espera, pero está esperando el tiempo del cumplimiento de la Escritura hasta que todo esté correcto, todo en orden, esperando. Muchas veces nos ponemos impacientes como un niño, nosotros con grandes
tenemos grandes esperanzas y muchas veces saltamos adelante. Y eso solo obstaculiza la obra hasta que la obra nos alcanza. ¿Ven? Nosotros debemos movernos reverentemente, teniendo un propósito en el corazón, que Dios, si Él deseara usarnos de tal y tal, pero esperamos hasta que Él abra el camino, porque Él tiene que ir delante de nosotros. Sí. Hay cosas, mi amor, hermano, que se pueden hacer, pero hay que esperar al Señor. Hay cosas que son correctas, que son así, pero hay que esperar el tiempo, mi amor. ¿Está entendiendo? La guianza de Dios, aún en lo correcto. Sí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Voy a tratar de cortar un poco. Yo nunca he expresado esto ante, no lo vayan a tomar mal nuestras hermanas. Esta era una reunión solamente de varones y de ministros. Él está hablando a los ministros y después va a tener un servicio de predicación. Él dice, yo nunca he expresado esto antes, pero quiero hacerlo delante de ustedes, los hombres. No quería tener a las mujeres aquí, porque uno se inclina de esta manera y de aquella manera. Ahora, estoy tratando de decirles a ustedes la razón por la cual yo quiero hacerlo. Yo pienso que si el Señor viene la próxima semana, comencemos la iglesia esta semana, ciertamente, demostrémosle a Él, parémonos en nuestro puesto de deber. Sí, Señor. Hablamos respecto a la construcción de la iglesia. Dice, yo sugeriría, presta atención acá, yo sugeriría que el hermano Neville sea el pastor de la iglesia, siempre y cuando la iglesia sugiere que él fuera el pastor. El hermano Blanc dice, bueno, ya, yo lo coloco. Yo sugiero, yo presento, pero la iglesia unánime votó a favor del hermano Neville. ¿Por qué? Porque la iglesia lo conocía. Veía las características que había en él, mi amor. Así es. A ustedes que era el único ministro que había en el tabernáculo Fe Viva, había muchos. ¿Es así, hermano? Amén, amén. Pero el Espíritu Santo cogió al hermano Neville como el pastor de la iglesia del tabernáculo. Entonces dice, ese es el voto de la iglesia. Mientras él mantenga el puesto del deber y permanezca con la fe y quiera venir, sienta la dirección del Señor. Luego es la dirección del Señor que él permanezca si la congregación vota lo mismo. Y eso sucedió así, porque hasta su muerte estuvo ahí con la iglesia. Entonces yo le diría a cada uno de estos hombres que están aquí, que están hablando a los ministros de otras iglesias, que tenían compañerismo, estos otros hombres como el hermano Grace, el hermano Junior Jackson, y todos ellos, mientras que ellos sientan su deber en ese puesto, en ese puesto, y estén asociados aquí juntos, usted no puede ir y reunirse con los metodistas. Atención, usted no puede ir, no puede tener compañerismo con ellos. Era el profeta ¿cómo lo dirían? Un separador, una persona divisionista, que tenía en poco a las demás. No era eso. Es que hay una ley, mi amor, hermano, que se da por sí misma. Y eso es lo que dice el profeta. Usted no pudiera tener compañerismo con ellos, usted no tiene compañerismo con ellos, los bautistas. Usted comience a platicarles acerca de hablar en lenguas y el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos lo echarían a ustedes. El hermano Blanc truena sus dedos, así. Lo echarían a ustedes. Así es rápido. Eso es correcto. Si usted se sienta ahí, sería como una paloma entre un grupo de cuervos. Usted no tendría compañerismo en lo absoluto, usted moriría. Ahora, no me estoy mofando de los metodistas y los bautistas, recuerdan eso, es por la enseñanza. Ahora, no estoy diciendo eso, solo estoy haciendo una comparación. Hay muchos de esos metodistas y bautistas que son buenos hombres, son despiadosos, pero estoy hablando acerca del compañerismo. Amén, amén. Nosotros queremos forzar otra cosa diferente, hermano, es que está hablando de las denominaciones. Está hablando acerca de aquellos hombres y todo lo demás. Nosotros tenemos una doctrina de cómo va a ser la adopción, de acuerdo al mensaje. ¿Es así o no es así? Nosotros tenemos una doctrina de cómo es que se recibe el Espíritu Santo, de acuerdo al mensaje. Nosotros tenemos una doctrina de casamiento y divorcio y casamiento, de acuerdo al mensaje. Nosotros tenemos una doctrina respecto a la estatura de un varón perfecto, de acuerdo al mensaje. El rapto, de acuerdo al mensaje. Y no acabaríamos. Así es. Muchas personas no lo ven así. Amén.
no hay compañerismo. Es el mismo principio. No los odiamos, no los rechazamos. No es que no queramos tener con ellos, nos juntamos, hablamos, siempre que exista la oportunidad. Pero cuando nos sentamos a hablar de doctrina, ellos sacan su punto y nosotros sacamos nuestro punto. Ellos defienden el de ellos, nosotros defendemos el nuestro. ¿Me entienden o no? Amén. Y por eso es que ahí ya se rompe esa unidad, no hay una unidad en cuanto a la doctrina. Amén. ¿Me entendiendo o no? Entonces, el mismo principio aquí con las denominaciones o con alguien que tenga un pensamiento diferente acerca de las escrituras, no puede tener compañerismo con uno que lo vea de otra manera. No utilizan para ser amigos, van a reunirse, hablar, tomar su café, salir, todo ese tipo de cosas. Todo estará perfecto mientras que no hablen de doctrina. Pero nosotros, ¿qué nos une? ¿Lo social No. o lo doctrinal? Dijo el apóstol Pablo, busquen vosotros, busquen ustedes también. Aquí el hermano Neville, que sea como el anciano mayor entre los ministros que habían, que eran muchos, y de pronto hasta mejores predicadores que él. ¿Me entienden, hermano? Porque usted cree que el que editó las 7 semanas de las 7 edades de la iglesia era cualquiera. Era un doctor, era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero el Espíritu Santo dijo, hermano Neville. De pronto el hermano Neville no era muy preparado en las escrituras, pero sí, escucho para el hermano Neville. Y todos los demás apoyaron la causa. Y mientras el profeta se mantuvo con vida, estuvieron juntos a él. Algunos después de muerte, el profeta se fueron. Mostrando, mi amor hermano, que no había entonces una unidad verdadera. Los que fueron unidos por el Espíritu, pues ya se mantienen seguramente. Amén. Él dice, algunas veces no tiene el hermano Neville que sea como el anciano mayor entre ustedes, ¿ven? Y algunas veces uno tiene una pregunta que no puede discutir allá con su iglesia, hablando de los ministros que están hablando ahí, y que en su iglesia pronto hay algunas diferencias. Dice, entonces tráiganla aquí al hermano Neville y todos ustedes discútanla juntos. ¿A qué está hablando? A los ministros que se iban a reunir para tratar las cosas más difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque él no puede contradecir su palabra. ¿Por qué? Porque él dijo que había constituido unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y que en ellos reunidos iba a salir la luz de cualquier diferencia que hubiese. Tenían que surgir a través de ellos, mi amor hermano. Amén, amén. No la potestad de un solo hombre, no un hombre diciendo que yo lo veo así, así es, y todo el mundo aquí lo tiene que creer así. Eso es, mi amor hermano, algo dictatorial. En la iglesia del Dios vivo no es de esa manera. Él constituye al uno, al otro, al otro, al otro, y ellos se reúnen. Dice el profeta aquí, por ejemplo, al lado de Jesús, que él, una de las revelaciones del 62, que los ministros se reúnan y toquen los puntos más difíciles y hablen de las cosas profundas, y de ahí saldrá la verdad. Entonces dice, entonces traigan aquí al hermano Neville y ustedes discútanla juntos. Si ustedes no pueden tomar alguna decisión, yo pasaré por aquí en breve, entonces todos nosotros juntos los veremos. Amén. Y entonces así denle entrenamiento en sus propios grupos. Entrenamiento, pero es que hoy no queremos entrenamiento. A veces creemos el que está empezando en el campo ministerial que ya puede, mi amor hermano, muchas veces hasta enseñarle, perdónenme, o de pronto colocar algo por encima de aquel que es anciano. No sé si suena feo, pero a veces sucede de esa manera. Amén, amén. Y se forma el problema de discusión por algo que después me dice, no era citar un error. Pero no se llama el entrenamiento a los jóvenes. Él dice, y entonces así denle entrenamiento en sus propios grupos y a otros ministros, hombres, que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio. Entrenen a esos hombres jóvenes, que esos hombres jóvenes creyesen que pudiesen conocer más del anciano que le está enseñando. Fue un caos, hermano, fue un problema, hubiese sugestión ahí. Así. ¿Usted me entiende, hermano? Tráiganlos aquí al anciano. Todos ustedes júntense en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas profundas de Dios. No se vayan a un mal extremo. Mantengan a alguien en el cual puedan tener confianza para ser como un líder para ustedes.
Tiene que ser una persona con experiencia. Una persona centrada en las escrituras. Amén. Que si él ve que el extremo se está metiendo, no señor, eso no es escritural. Y se mantenga firme por eso. Así es. ¿Me entendieron? Que tenga que echar caprichos por tierra, pensamientos, que tenga que echar por tierra, quizás, mi amor hermano, conceptos cerrados. Pero ¿y cómo hace? Entonces algunas veces ustedes no lo ven exactamente de la manera que lo ven, desde luego, eso está bien, de todas maneras, ustedes están en la fe, solo continúen hacia adelante. Quizás cuando nos juntemos todos juntos, oraremos, el discernimiento de Dios bajará y Él mostrará exactamente lo que es. Ven ustedes, y nos dejará saber cómo hacerlo, pero no dice que se separen. No dice que esa sea la cosa para que cada quien coja por su lado. Quédense quietos, manténganlo en oración. Así es. Esa es la actitud correcta, ¿no? Ahora, fíjense, hermano, que él está diciendo, he estudiado la iglesia primitiva. Para nosotros saber qué quiso decir el hermano Branham, podríamos irnos a un ejemplo de la iglesia primitiva hablando en cuanto a la unidad. Hechos 15. Hechos capítulo 15. Algunas Biblias tienen un título y dice el concilio en Jerusalén. ¿Se da así, no? Presten atención a lo que vamos a leer, pero presten mucha atención, pídele en el espíritu. Concilio de Jerusalén, dice. Entonces, algunos que venían de Judea era como el cuartel general. Judea era donde estaba el apóstol Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás. Es decir, donde estaba la crema y nata. ¿Está entendiendo, hermano? Los hermanos a quienes les llegó la fe inicialmente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dígame si no es una posición tremenda. Dígame si no era un lío tremendo. ¿No está entendiendo? ¿No? El problema que había ahí. Ahora, esto no lo estaba haciendo Pedro y el otro. Dice, algunos que fueron convertidos por la predicación de Pedro y los demás. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Eso se puede dar? Pablo estaba defendiendo la doctrina, pero no creo que con groserías o con malas palabras, o enojado, bravo, tirándole piedras y esas cosas, no. Una batalla escritural. No era creer que los judíos no sabían escritura. Ellos seguramente estaban tocando todo el Antiguo Testamento, donde hablaba Moisés tocando aquí, mirando, mira lo que dice el apóstol aquí, Moisés, pero mira lo que dice Moisés aquí. Entonces la correcta es escritura, pero no era la estación de la hora. Tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Con los que enseñaban aquellas cosas. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Por Pablo dijo, déjalo que ellos crean así, nos interesa lo que ellos vean, nosotros aquí creemos de esta manera. Ellos tenían en consideración a la iglesia que estaba en Judea y los veían, los reconocían como autoridad. ¿Y qué hicieron? Se dispusieron ahí para tratar esto. Ellos están enseñando una cosa que a nuestro parecer no es así. ¿Está entendiendo, hermano? Amén, amén. Ellos se dispusieron a ir a la iglesia judea. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ojo, ¿dónde estaban? ¿Van ahí? ¿Con quién? Los apóstoles. ¿Habían creído el mensaje de Pedro? Claro que sí, pero no se habían desligado del antiguo, no se habían desligado del otro. ¿Me entienden, hermano?
estaban ahí, estaban en la iglesia. Ahora, ¿por qué hicieron eso? No porque eran malos, no porque eran personas que querían engañar. Había un celo en su corazón tremendo. ¿Un celo de qué? De que no se perdieran los demás. Ellos quizás pensaban que esa era la forma de que los hombres se iban a perder si no se circuncidaban o dejaban de hacer otra cantidad de cosas. Era un celo en su corazón. No habían alcanzado la revelación divina. Entonces ellos se levantaron con ese celo y dijeron, y rompieron la reunión y dijeron, ellos no pueden ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, algunos, no uno, algunos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tuvieron que decirlo con autoridad, porque yo creía que tenían la razón, que estaban correctos en lo que decían. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. No era él ministro para los gentiles, pero Dios le permitió tener una experiencia en Hechos 11 para que en este concilio pudiera tener autoridad y hablar. ¿Entienden, hermano? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Tremenda discusión brava que había ahí, no. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, hizo silencio. Ya el Espíritu Santo empezó a tomar control. Porque donde el Espíritu Santo habla, tiene que haber control. Amén, amén. Y oyeron a Bernabé, ahora Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, la iglesia, Bernabé y Pablo, Jacobo respondió diciendo, paréntesis, Jacobo era tremendo en cuanto a la ley. Jacobo era tremendo en cuanto a la ley. Revise la historia de Jacobo, el hermano de Juan, y se da cuenta lo tremendamente fundamentado que estaba en la ley. Le hago ese comentario. Revise la vida de Jacobo. Y sin embargo, Jacobo dijo, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, fundamentando la cosa en la palabra. Después de esto volveré. Teníamos una reunión de ministros en ese momento, como la dijo el profeta, ¿sí o no, verdad? Y reedificaré el tabernáculo de David, se fue a la Biblia, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud o paz.
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Quién hizo eso? El grupo ministerial. A los hombres que Dios escogió. ¿Y cómo lo hicieron? Se reunieron. ¿Y qué pasó? Tuvieron una discusión tremenda y se fueron a las escrituras, pero hubo una unidad. Al menos en ese tema hubo una unidad tremenda, una victoria tremenda. Gloria a Dios. Igual, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, amados, no nos dirán por enemigo, eran amados, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien aquí al Espíritu Santo. Amén. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate, este es algo tremendo. ¿Y dónde? Allí en la reunión. Eso no fue que, hermano, yo no lo veo así. Yo voy a ayunar y yo voy a orar 40 días. Todo eso está bien, mi amado hermano. Nada en contra de eso. Si 2 o 3 se congregaren en mi nombre. Si 2 se pusiesen de acuerdo. Es que a veces evadimos porque hay un orgullito por ahí que nos hace creer que somos y tenemos la razón y no aceptamos lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ojo, porque podemos ser engañados por un orgullito falso que es del diablo. ¿Entiendes, hermano? Yo no lo veo así, está bien. Yo les decía una vez, hoy no es revelación, hoy es la capacidad para aceptar lo que Dios está diciendo y lo está vindicando por su palabra y por el mensaje. Por eso no nos da miedo. Los profetas dijeron, hermano Branham, tú no te da miedo decir estas cosas, porque me da miedo si es Dios quien la respalda, si es Dios quien la sustenta. A nosotros no nos puede dar miedo estas cosas porque están sustentadas, están respaldadas en la palabra. Por eso una de las formas de hallar la unidad en la iglesia es hacer lo que por la gracia de Dios nos está permitiendo hacer. ¿Qué es? Tenemos las reuniones. Vengan, sentémonos y hablemos. Amén. Donde nos sentamos en la mesa y todos somos iguales y podemos discutir un día, 2 días, lo que Dios disponga, pero hablemos con valentía, hablemos con sinceridad, miremos las cosas como son, no digamos una cosa y sintamos otra, digamos las cosas como son, busquemos la palabra, estudiemos, oremos, lleguemos preparados y salgamos de ahí en unidad. Amén, Señor. El que teme estas cosas no permite, mi amor hermano, colocar su doctrina o su pensamiento a consideración. Aquí lo queremos así, punto. Conozco muchas iglesias que son así. Usted me está entendiendo, el Espíritu Santo no puede temer de estas cosas. Amén. Si usted lo ve de una manera, sentémonos y hablemos. Discutámonos por la Escritura, por la palabra, por el mensaje y miremos qué sucede. Pienso que si lo hacemos con una actitud correcta, el Espíritu de Dios tiene que glorificarse. Así como sucedió aquí. Y ellos, cualquiera pudiera decir, como si lo he dicho, mira esos engreídos diciendo que el Espíritu Santo le agradó. Si se reunieron fue ellos. Porque hay otro que dice, si el Espíritu Santo no me lo revela a mí, entonces yo no creeré aquello. Y el Espíritu Santo estaba fluyendo allí en el grupo ministerial. Era Escritura que estaban hablando, hermano. Por eso ellos dijeron, al Espíritu Santo les pareció bien. Y a nosotros. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Por eso no podemos temer de estas cosas. Hermano, me encanta que se equivoque, pero porque tienen miedo. Si tenemos la Escritura y tenemos el mensaje. El profeta dijo, hable donde habla la Biblia y calle donde calla la Biblia. Si la Biblia no lo dice y el mensaje no lo respalda, no podemos decir nada. Pero si la Biblia lo dice y el mensaje lo respalda, mantengámonos firmes. Amén. Sin temor, mi amor, hermano. 28. ¿El cuál? 28. 38. 28. Gloria al nombre del Señor. 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Sí, Señor. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación.
de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y vinieron a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leída, la cual se regocijaron. ¿Por qué? Porque y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Así es. Por eso hay que llevar una carga que uno no puede llevar, hermano, y atar a alguien con una carga que no es escritural, que es un parecer. Eso es tremendo. Pues aquí hubo esto. ¿Saben cómo se sintieron ellos? Ustedes saben lo que se da la cuenta aquí, lo que dice el apóstol Pablo. Así porque los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y le entregaron la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos. Los confirmaron. A los que dudaban, a los que no creían, los confirmaron, mostrando que eso no era un capricho de Pedro y de Pablo, sino que era escritural, era palabra, mejor hermano. Y pasando algún tiempo, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, no de ellos, sino escriturales. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas sí les pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. A mí me parece glorioso. Amén, A mí me amén. parece que eso es lo que debe hacer la iglesia y lo que creo que por la gracia Dios está haciendo en este día. Así es. Por la guianza del Señor, mi amor hermano. Aleluya. Ahora, pienso en algo. ¿Qué tal? Que después de esa tremenda reunión hubiesen dicho, hermano Pablo, hermano Bernabé y Silas, y vengan acá, pero ojo con esto, porque esto puede darle rienda suelta a la iglesia. Entonces van a querer comer cerdo todos los sábados y ahora van a querer trabajar los sábados y van a querer comer cerdo y van a querer hacer otro tipo de cosas. Yo les pregunto, ¿y si lo hiciera, qué? ¿Usted me está entendiendo? Eso es deseo de mantener una tradición. Si el Espíritu Santo está revelando algo, entonces sobresale un temor. ¿Y qué tal que coman cerdo? Oye, me están diciendo estas cosas necesarias, 4 cosas. Que coman cerdo todo lo que quieran. Amén. ¿Usted me entiende? Amén. Pero es que la ley dice que yo no puedo comer cerdo. A ti más también. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Así es. Ya a nosotros. Y la iglesia se regocijó. ¿Usted cree que muchos no empezaron a comer cerdo? De pronto. Amén. Y que algunos empezaron a trabajar el sábado. Está rico. De pronto, ya no había una carga que los condenaba. Y no podía haber un dedo señalador. ¿Por qué? Estaba parando su espíritu. ¿Por qué? La iglesia tomó su lugar. ¿Por qué? Hicieron lo que tenían que hacer. No es preocupación mía, diga, pero yo aquí que va. Eso a mí no me interesa. Porque el Espíritu Santo ha hablado. Y cuando el Espíritu Santo habla, mi hermano, hay que obedecer y acatar aquello. Amén, amén. Porque lo demás sería como satisfacer un deseo de algo pasado. Ya el Espíritu Santo nos habló, pero no le mostremos todas estas cosas porque después van a empezar a hacer estas otras cosas. Eso no tiene nada que ver. Si el Espíritu Santo no le ha parecido eso gravoso, los ha absuelto de aquello. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Eso es lo que yo le decía cuando me refiero a algunos miedos que a veces nos da. Algunos miedos, y andamos con miedos y con temores. Yo he sido criticado por eso. No, pero ¿qué tal que todos van a plantar así como y vamos a descarriarnos? Tenemos la palabra. Ustedes son quienes buscan. Amén, amén. Utilicemos la palabra, miremos la palabra. Si hay algo incorrecto, se tiene que corregir inmediatamente. Así La palabra, no un capricho. Si hay algo revelado por la palabra, soportado por el mensaje. Amén. ¿Usted me entiende o no? Así es. Soltémonos de esas cargas que nunca has podido llevar y se las quieres colocar a los demás y tú sabes que ni siquiera tú las puedes llevar y que nos vamos a la escritura y nos damos cuenta que no son escriturales, pero queremos mantenernos con la tradición y mantenernos con eso para ver que realmente somos ya no tiene valor hasta los cambios. Ahora no me juzgue a mí, juzgue lo que sucedió acá en la iglesia y lo que pasó allá.
y que ellos no se escapó ningún pensamiento de eso. Hermano, pero no le escribamos esto, queremos que sigan guardando el sábado y que dejen de comer cerdo y ese tipo de cosas. Y solamente les estoy dando cosas de muchas cosas más que podían hacer. Entonces, circuncidado y muchísimas cosas más. ¿Usted me entiende, no, hermano? Amén. Que Dios nos ayude. Así es. Entonces, tenía que haber confianza. Tenía que haber confianza ahora en ese ministerio. ¿Qué tal que la iglesia que llegó a las carnes? Yo no creo en eso, yo no voy a aceptar eso. Yo me quedo con lo que dice Moisés. Muchos quizás lo hicieron. Se quedaron. Quiero finalizar con esto. Romanos capítulo 9. A causa de esa reunión, ¿qué es lo que sucedió? Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabe lo que significa eso? Amén. Anatema. Él dijo: si algún ángel del cielo o alguien por ahí predica algo diferente a lo que hemos predicado, sea anatema. Entonces decía: quisiera yo mismo ser un anatema, es decir, que lo que él había enseñado, no creerlo, sino lo que los demás creían. Y quisiera más bien, por amor a mis hermanos, ser yo mismo anatema. O sea, creer algo diferente a lo que el Espíritu Santo le inspiró. Tengo testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ellos veían que sus hermanos, algunos lo habían aceptado y se mantenían todavía en el rito. ¿Cuál es el rito? No pueden comer cerdo, tienen que circuncidaros y tienen que hacer todo este tipo de cosas. ¿Me entienden, hermano? Bendita gracia. Y en el verso 10 dice, capítulo 10 del mismo Romano: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. O sea, que él sentía amor, pero él no podía llegar, quiero que ustedes presten atención, él no podía llegar a decir: no, por amor a mis hermanos voy a dejar la palabra. En Gálatas digo: os me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Lo que quiero que entienda es que el apóstol Pablo no negoció la palabra. Él nunca, a causa de que la mayoría creía de la manera que creía, nunca se comprometió. Y nunca dijo: no, yo voy a mejor hacer lo que Dios me ha dado y voy a creerlo así, o hacerme loco. No, él se mantenía con la palabra, mi amor, hermano. Finalizo con esto. Amén. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. Paciencia. Así es. Ustedes pueden entender eso, hermano. No conforme a qué, a revelación. Tienen celo, claro. Hay muchos hermanos que tienen un celo tremendo. Revisen si ese celo es conforme a la gracia, De Dios, sí, Señor. si es conforme a la revelación, o si es un celo religioso, o si es un celo que se rompe la vestidura, no por maldad, por el deseo que no quiere que ninguno se pierda, pero de pronto tiene un celo que no es conforme a ciencia, que hace que se separen de los hermanos. Ese celo hace división, hace que se separen, porque se va creyendo que tiene la verdad y que los demás están mal y que él está bien, y muchas cosas más. ¿Entienden, hermano? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Palabras más, palabras menos. Está diciendo el apóstol Pablo: yo soy la justicia de Dios. ¿Es eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Ustedes pueden entender eso, hermano? Pues si ellos estaban queriendo una cosa diferente, y el apóstol Pablo era el que tenía el mensaje de la hora. Dice: no han entendido, han ignorado la justicia de Dios para establecer la suya propia, su creencia propia. ¿Qué está diciendo de palabras más, palabras menos? Yo soy. Lo que yo voy a predicar es la justicia de Dios representada, manifestada. Y yo lo creo con todo mi corazón, como ustedes lo creen también. Señor.
Usted me entiende, hermano. Pero lastimosamente, pongámonos de pie. Aceptamos la justicia de Dios después que se muere. Mucho después que Juan se murió, es que ahora sí, después que lo aceptaron como justicia de Dios. El Señor Jesucristo fue que murió, fue para aceptar. Pedro y muchos después que después lo aceptaron. Pero cuando estaba en vida ahí, hermano, creo que tenían muchos comportamientos incorrectos. A excepción de Pedro. ¿A dónde más iremos, Señor? Si solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Hagamos un análisis en esta noche de nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra sujeción, nuestro respeto, nuestra confianza hacia el ministerio. Si tenemos confianza en el ministerio, debemos de tener confianza. No es que no podamos hablar y que no puedan traer algo y discutirlo, que estamos abriendo la puerta para eso. Pero respeto, consideración y amor. Sí, Señor. No haya cualquier cosa para decir, yo me voy de aquí. Porque esa no es una conducta correcta. Amén. Amén. Y aunque no pudiésemos ponernos de acuerdo, el amor debe primar. Amén. Tenemos Así un control. Yo no lo veo como el hermano lo ve como yo. Pero hermano, gloria a Dios, sigamos adelante. Amén. es. Así es. Usted me está entendiendo. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor Jesucristo le bendiga poderosamente y continuaremos más adelante. Amado Dios, Señor, Padre y Dios de la gloria. Tu santo profeta dijo que él estudiaba la iglesia primitiva para ver las huellas que ellos dejaron. Y qué mejor en este tema de la unidad, cuando ellos pudieron vencer sus orgullos, sus miedos y poder enfrentarse a los demás hermanos, diciendo las cosas como las veían y las creían. Pero tu Santo Espíritu, al ver la unidad, al ver la buena actitud, mi Señor, el buen deseo, el buen propósito de sacar a flote una verdad, tú tocaste a tus hijos y por medio de ellos bajaste y hablaste y estableciste una verdad. Quizás esa verdad que salió de allí, ese acuerdo, como lo dicen ellos, fue ignorado, fue burlado, fue rechazado por muchos, pero tú no le estabas hablando a esos muchos, tú le estabas enviando cartas de amores a tu manada pequeña, quienes con gozo se regocijaron y recibieron la palabra, mi Señor. Padre, hoy estamos aquí viviendo nuestro propio día y nuestra propia experiencia. Espíritus semejantes se levantan en este día. Ayúdanos a estar del lado del espíritu correcto, Amén. al lado de la palabra correcta, al lado de la revelación correcta, Amén. con la actitud correcta, mi Señor. Amén. Amén. Lejos de nosotros creernos más que algunos, mi Señor. Y como tu santo apóstol Pablo dijo, anhelo tengo en mi corazón y mi conciencia no me reprende, que tengo un dolor, un continuo dolor por aquellos, Padre, que es de la misma manera, mi Señor. Pero el apóstol Pablo se mantuvo con tu palabra, aún con el dolor en su corazón. Ayúdanos a no desfallecer a todos nosotros aquí, Fe Viva, y a cada uno de tu manada donde está siendo confrontada, mi Señor, a mantenerse con esa palabra, a no ceder, mi Señor. No sabemos qué pueda pasar, quizás algunos más se irán, no lo sabemos, tú lo sabes, pero ayúdanos a mantenernos como tú lo dijiste, al lado de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien, ayúdales en cada una de sus actividades, mi Señor. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oraciones de gracias. Amén. Y amén. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Chao, hermanos.